Vendes o vendes de Gran Cardón, parte 2. Los vendedores hacen que el mundo gire. Los vendedores manejan la economía. Un vendedor es vital para la dinámica de la economía. Sin vendedores, cualquier industria del planeta se detendría. Los vendedores son a la economía lo que los escritores son a Hollywood. Quizás por eso se dice que incluso Dios y el diablo necesitan un buen vendedor. Las ventas son la última gran ventana de oportunidad que existe hoy en día. Se trata de una carrera en la que una persona puede trabajar para sí misma, ser su propio jefe y hacer sus sueños realidad. Literalmente, solo necesitas una pluma para firmar contratos y compromiso para conseguir tus objetivos. Fuera de eso, no necesitas nada más para convertirte en la persona que tú quieres. No existen límites para quienes deseen seguir aprendiendo y estén listos para comprometerse con las ventas como una carrera. Hazlo así y serás recompensado con todos los tesoros posibles. Aprende el gran arte de vender y nunca te faltará trabajo. Siempre serás indispensable para los demás. Aprende a controlar el ciclo entero de las ventas de principio a fin y tendrás la confianza para llegar a donde quieras, para hacer lo que sea, vender el producto que se te antoje y ser consciente de que tienes la convicción necesaria para alcanzar tus sueños. Sin vendedores el mundo dejaría de girar. Piénsalo, si un producto no se vende ni circula entre la gente, las fábricas se detienen, la producción se estanca, deja de haber necesidad de distribuir o de almacenar, de importar y exportar, de comercializar. Actualmente el peso de nuestras economías y de nuestra cultura recae en la habilidad de los vendedores. Todo nuestro sistema económico se basa en la capacidad para poner los productos en manos de los consumidores. Es muy sencillo. Si el cliente no lo compra, las fábricas no lo producen. Los vendedores manejan pequeños negocios, industrias completas y economías enteras. Como muchos otros, yo llegué al mundo de las ventas después de la universidad porque no sabía qué hacer con mi vida. Decidí probar con las ventas mientras encontraba un trabajo real y escogí ese camino porque era fácil de hacer y no implicaba tomar decisiones drásticas que cambiaran mi vida, pero incluso después de haberme decidido, mis padres, maestros y amigos intentaron convencerme de que buscara un verdadero trabajo. Para mí el problema es que estos llamados trabajos reales no parecían darme suficiente dinero, además de que se me figuraban trampas mortales que le exprimían la vida a la gente. La única cosa con la que podía asociar estos trabajos reales era con los maestros que los promovían. Incluso hoy esos trabajos supuestamente verdaderos se designan con nombres aparentemente reales: doctor, abogado, contador, enfermera, químico, ingeniero, inversionista, quiropráctico, etc. Lo curioso es que en todas estas profesiones uno debe venderse para poder progresar en su carrera. Esta última instancia, el éxito, depende de una habilidad más que de cualquier otra, de saber vender. Ventas o una carrera universitaria. Uno de los errores más grandes de nuestra cultura actual es que las ventas no se valoran lo suficiente para que haya cursos al respecto. A lo largo de toda mi educación formal, en ningún momento tuve opción para estudiar algo que tuviera que ver con ellas. Me pregunto qué tan responsable y deseable puede ser una actividad que no se enseña en las escuelas. Si la materia no forma parte de las instituciones educativas del mundo, entonces no se debe tratar de una verdadera carrera, ¿cierto? Falso. A lo largo de mi vida, nadie me enseñó sobre finanzas o bienes raíces en la escuela, pero eso no significa que ambas sean materias de poca importancia. Las escuelas no le enseñan a la gente cómo tener un matrimonio exitoso o cómo criar a sus hijos. Y sin embargo, ¿qué podría ser más valioso que eso? Muchos jóvenes de los que van a mis seminarios me han dicho que en algún momento tuvieron que decidir entre continuar con su carrera como vendedores o ir a la universidad. Yo siempre les digo que aun cuando en las escuelas se enseñan habilidades básicas para la vida y el mundo laboral, ninguna escuela es capaz de formar por sí sola a una gran persona. Puede ser que en ellas aprendas cosas absolutamente necesarias y que te ayuden a hacer muchos contactos, pero las escuelas no son capaces de garantizar el éxito de una persona. A final de cuentas, este siempre dependerá de tu voluntad y compromiso. Haz una encuesta entre las 100 personas más ricas del mundo y te aseguro que ninguna de ellas atribuirá su éxito a lo que aprendió en la escuela. Muchos de ellos ni siquiera tuvieron una educación tradicional. Eso no quiere decir que las escuelas sean malas o una pérdida de tiempo. Lo que significa es que la educación no es la única manera de que a las personas les vaya bien. Mira a tu alrededor y te encontrarás con un sistema escolarizado que produce profesionistas capaces de recordar lo que leyeron, más no de aplicar lo que aprendieron.
Seguro que en la escuela aprenderás un montón de cosas básicas, pero nadie te enseñará cómo hacer el balance de una chequera, cómo incrementar tus utilidades, cómo ahorrar, cómo establecer un buen trato, cómo comunicar, cómo resolver problemas e incrementar tu valor en el mercado. Este tipo de información solo la encontrarás fuera de la escuela. Es algo que la mayoría de las personas sabe que debe hacer para mejorar sus habilidades. Si bien es necesaria, la educación no puede ser considerada como el objetivo a perseguir. Puede ser cierto que en las escuelas hay grandes maestros. Es una lástima que tengan salarios tan bajos y deban dedicarse a refritear un temario y a forzar a los alumnos para que aprendan cosas que les serán inútiles. Pregúntale a cualquier empresario cuál es su mayor problema y todos te dirán lo mismo. No pueden encontrar empleados que piensen por sí mismos, resuelvan problemas y los ayuden a incrementar las ventas y expandir el negocio. Las escuelas enseñan lenguas, matemáticas, gramática, química, historia, geografía y todas estas materias son necesarias, pero no deberían sustituir la necesidad de enseñar otro tipo de cosas, como saber vender, saber persuadir y realmente cumplir con los requisitos de un potencial empleador. Por alguna razón, las escuelas no están hechas para enseñar las cosas que sí pueden marcar una diferencia. Desconozco cuál es la razón de esto, pero te puedo decir que hay vendedores que ganan mucho más que un cirujano y trabajan mucho menos y con muy poco estrés. Todas las profesiones dependen de las ventas. Es un hecho que para que una persona tenga una gran vida, debe conocer y aplicar las habilidades de un buen vendedor. Puede ser que para resolver ciertos problemas contrates los servicios de un doctor, de un abogado, de un arquitecto, pero nunca podrías sobrevivir si no sabes comunicar, persuadir o cerrar un trato. Está comprobado que estas habilidades son más importantes que cualquier cosa que aprendas en la escuela. Con esto no quiero decir que esas otras áreas del conocimiento no son valiosas, pues lo son. Solo quiero mostrar que las ventas son igual de valiosas y respetables. En lugar de parecer una hormiga que trabaja muchas horas al día, tú te puedes convertir en una persona que gana mucho dinero y cuyo salario no se apega a un tabulador. Aunque otros no lo consideren como una carrera respetable, yo te puedo decir que a mí me han dado la oportunidad de convivir con líderes de todos los campos, desde ingenieros y banqueros hasta actores y directores de cine. Y aunque no lo creas, todas esas personas construyeron su carrera gracias a su habilidad para vender. Todos ellos me han confesado que alguna vez leyeron algún libro sobre cómo negociar, vender y persuadir. ¿Por qué? Porque comprendieron que era absolutamente necesario. Cualquier persona, sin que importe a qué se dedica, depende de las ventas. Un político, por ejemplo, que quiere ganar tu atención o interés porque votes en él, un orador que busca convencer a su audiencia para que le crean, un empleado que busca un ascenso, un entrenador que quiere convencer a su equipo de que puede ganar el partido, un agente de bienes raíces que quiere persuadir a una persona para que compre una casa, un banquero que quiere que inviertas tu dinero en sus fondos de inversión, una mesera que te ofrece la especialidad del día, un vendedor de ropa que busca que le compres no solo el traje, sino las 3 camisas y las corbatas, además de la tarjeta de crédito que ofrece la tienda. Vender es una actividad inagotable que nos incluye a todos. Quienes saben vender, persuadir y cerrar un trato son más aptos para la supervivencia sin que importe cuál sea su línea de trabajo. Si quieres, tú puedes sacar tus propias conclusiones de por qué las ventas no son consideradas una profesión real ni se enseñan en la escuela. Puede ser debido a un grupo de delincuentes que a lo largo de los años han arruinado la reputación de todos nosotros, pero ellos no son vendedores, son ladrones. Y ladrones los hay en todas partes. Pueden ser médicos, abogados, dentistas, maestros, políticos y hasta psiquiatras. De algo estoy seguro. Ninguna persona puede obtener poder y estatus sin la habilidad para persuadir a otros. Saber cómo comunicarme y convencer a los demás es un recurso que debes poseer. No saber hacerlo es una deficiencia. No importa cuáles sean tus ambiciones, debes saber comunicarte con los otros y mientras mejor lo hagas, más personas estarán de acuerdo contigo. A su vez, mientras más personas concuerden contigo, más fácil será que consigas lo que quieres y más disfrutes tu vida. Preguntas del capítulo 2. ¿Cuáles son las libertades que da la carrera de vendedor? ¿Qué cosas dependen de los vendedores? En tus propias palabras, describe la importancia de las ventas para la economía y según el autor, ¿existe un recurso o una deficiencia que tú debes poseer para saber vender? ¿Cuál es y qué influencia tiene en tu vida? Capítulo número 3. El profesional.
Ven a mi mundo un momento y deja que te revele los secretos de un vendedor profesional y te diga cómo te puedes convertir en uno. Aunque tú no te dediques a las ventas, debes saber vender como un profesional para sacarle más jugo a tu vida. Cuando le digo a las personas que van a mi seminario, si quieres volverte rico, aprende cómo vender, es verdad. Yo me profesionalicé como vendedor cuando cumplí 26 años, después de mucho tiempo de investigar y estudiar intensivamente al respecto. El trabajo duro rindió frutos y el resto de mi vida cambió como resultado de haber aprendido esta habilidad. Todos los negocios que he empezado, todos los dólares que he ganado y todas las grandes cosas que me han pasado en la vida son resultado de mi habilidad para vender. Tres cuartas partes de las personas de este mundo no tienen idea del éxito que experimentarán en su vida si supieran cómo vender. Es muy fácil. Si no saben hacerlo, no tendrán éxito. Si bien no espero que hagas de las ventas tu principal ocupación, sí espero que para este punto ya estés convencido de que se trata de una habilidad esencial. Ningún sueño se puede volver realidad si no eres capaz de vendérselo a otras personas. Profesional. Es la persona que se dedica a una actividad específica no como pasatiempo, sino para recibir un pago. Por experiencia te puedo decir que el 99% de los vendedores profesionales tienen muy poca idea de lo que significa vender y mucho menos de cómo pueden determinar y predecir sus resultados. Esto lo digo no para ofenderte, sino para informarte. Si de alguna forma te sientes agredido, sigue leyendo. Muchas veces es difícil escuchar la verdad, pero este libro te dará control de tu profesión, te dará control de tus clientes y te ayudará a incrementar tus ingresos y a transformarte en un verdadero profesional. Los mejores vendedores no se designan a sí mismos como vendedores, sino como litigantes, negociadores, moderadores, propietarios, inventores, políticos, asesores, fundadores, agentes de actores, artistas, planificadores, etc. Piensa en Benjamin Franklin, en John F. Kennedy, en Martin Luther King Jr., en Bill Gates, en Martha Stewart. Todos fueron o son verdaderos profesionales de la venta. El amateur. Amateur es la persona que realiza una actividad como un pasatiempo más que como una profesión o que carece de habilidad o experiencia para llevarla a cabo. Durante los últimos 25 años he conocido a cientos de miles de vendedores que son amateur y no saben nada acerca de las ventas. ¿Para ti las ventas son un pasatiempo parecido a mirar televisión? ¿Te hace falta experiencia y herramientas? Cuando negocios no tienes muy claro qué estás haciendo, ¿te la pasas luchando? ¿Piensas que no hay manera de que te puedas volver un vendedor? ¿Sientes desdén por las ventas? ¿No toleras el rechazo o incluso la idea de vender algo? Si todas estas preguntas describen cómo te sientes al respecto, entonces tenemos mucho trabajo que hacer. Yo puedo enseñarte a ser un profesional, pero primero debemos aclarar dos cosas. Primero, aprender que vender es esencial para tu supervivencia sin que importe cuál sea tu carrera. Y segundo, decidir ser un profesional y abandonar la idea de que se trata de algo para otras personas y no para ti. Debes decidir que es hora de conseguir lo que tú quieres y abandonar la idea de que esto es una cosa del destino o de los dioses. Está en tus manos, tienes que cambiar el chip y entender que tu propia vida y tus sueños dependen de tu habilidad para vender. Si te es imposible conseguir tus objetivos, es momento de que dejes de dar excusas. Convéncete de que es hora de aprender el único secreto detrás del éxito, las ventas. La gran diferencia. Por miles de años, los vendedores han amasado riqueza y acumulado bienes. Puede ser que para muchos vendedores esto parezca una fantasía, pero ello se debe a su falta de visión de las oportunidades que hay y que solo aprovechan los grandes vendedores. Puede ser que en el planeta haya o no escasez de agua y petróleo. Lo que sí te garantizo es que existe una gran escasez de vendedores comprometidos y dedicados. Esto es una buena noticia para todos aquellos que quieren ser buenos vendedores, pues el mundo los espera llenos de riquezas. A pesar de que hay miles de millones de personas que se llaman a sí mismos vendedores, la verdad es que los que en realidad merecen este nombre son muy pocos. La diferencia entre la mediocridad y la grandeza recae en el compromiso hacia la profesión y es la fuerza con la que uno se deja consumir por el deseo de aprender el negocio. Aun cuando es una creencia popular que en las ventas existen muchos límites, te aseguro que los únicos límites que encontrarán son los que existen en tu imaginación. La verdad es que puedes ganar lo que tú quieres. No existen límites. Tú puedes decidir qué productos vender, a quiénes vendérselos y cómo hacerlos. De hecho, los grandes vendedores que sobresalen del resto ni siquiera se dedican a las mismas cosas que el resto de las personas. Ellos piensan diferente, actúan diferente y trabajan diferente.
Para ellos su trabajo implica muy poco esfuerzo, pues entienden cuál es la manera de alcanzar sus metas. Ellos reciben grandes honorarios comparados con los de sus colegas y hacen ver las ventas como una cosa sencilla de hacer, por lo que los demás creen que su éxito se debe a un talento especial con el que nacieron. Esto no podía estar más lejos de la verdad. Nunca he conocido a nadie que alcance grandes niveles de éxito y se deba a la suerte o la bendición de los dioses. Ellos son exitosos porque saben cómo hacerlo. Cuando las economías colapsan, puede ser que los grandes vendedores sufran cierta merma en la producción, pero ellos siempre podrán sobrevivir, mientras que los amateurs perderán sus trabajos. Los grandes vendedores no están sometidos a techos presupuestales y saben que sus ingresos dependen solo de su habilidad para estar frente a un cliente, para hacerse presentes, establecer acuerdos, cerrar ventas y reproducir los mismos resultados una y otra vez. Solo un puñado de personas en verdad se toman el tiempo para aprender este juego y dominarlo. Cuando yo tenía 25 años, hice el compromiso de saber todo lo que hay que saber acerca del juego de las ventas. Desde entonces me levanto todas las mañanas con entusiasmo y urgencia por conseguir grandes resultados. Aunque el entusiasmo es maravilloso, de ninguna manera reemplaza al conocimiento. Un amateur puede ir todos los sábados a jugar golf con sus amigos, pero de ninguna forma podría jugar contra un profesional que conoce la esencia del juego. Una persona que sabe lo que está haciendo y entiende cada aspecto de su profesión no necesita ponerse entusiasta, porque él es entusiasta. Cuando conoces algo en esencia, puedes predecir los resultados, y quien puede predecir los resultados posee verdadera confianza y libertad. Preguntas del capítulo 3. En tus palabras, ¿cuál es la diferencia entre un profesional y un amateur? Escribe 3 cualidades que alguien más te haya dicho que no poseen la mayoría de los vendedores. Ahora escribe 3 cualidades que tú hayas visto que le hacen falta a los vendedores de la actualidad. ¿Cuáles son las 3 diferencias entre mediocridad y grandeza según lo afirma el autor? Reflexiona en cuál de estas necesitas trabajar. Cuando una economía está en recesión, no, perdón, cuando una economía está en recesión, ¿cuál es la principal diferencia entre un gran vendedor y un amateur? Capítulo 4. Entonces, los grandes. El nombre del capítulo es Los grandes. Compromiso. Entonces, ¿cómo te conviertes en uno de los grandes de tu área? ¿Cómo te vuelves un maestro? El primer paso y el más importante de todos es el compromiso. Compromiso es entregarte completamente a algo. La ineludible verdad es que para ser realmente bueno en algo debes entregarte por completo a ello. Si te dedicas a las ventas, debes comprometer toda tu energía y tus recursos en ellas. Si en cambio no te dedicas a las ventas, lo mejor es que estés absolutamente convencido de que tu éxito depende de tu habilidad para vender y que es mejor que aprendas a hacerlo. Tienes que convencerte a ti mismo de que esto es lo que te llevará a conseguir lo que quieres en la vida. ¿Y cómo se compromete una persona? En mi caso, lo que hago es eliminar cada una de mis demás opciones y entregarme por completo para aprender todo lo que pueda sobre el tema en cuestión. Me vuelvo un fanático. Pongo el 100% de mi atención en ello. En una palabra, me vuelvo un freak. Dejo de inventar excusas y me pongo manos a la obra. Es más, olvido que tengo otras opciones. Comprometerme es tan simple como escoger un lugar para estacionar. Escoge un espacio, entra en él y sal de tu carro. No te quedes mirando para ver si encuentras otro lugar. Comprométete y hazlo. El compromiso significa tomar una decisión firme, dejar de hacerte preguntas y, y seguir adelante con tu decisión. Por ejemplo, una vez que te comprometiste con una pareja, mi mejor consejo es que dejes de buscar otra persona. Toma lo que tienes y trata de sacarle el mayor provecho. Es probable que en la vida puedas encontrar una persona más bonita, una más inteligente, una más alegre, pero eso no es compromiso. Compromiso significa poner todo de ti, dejar de buscar y hacerte tu pareja la persona más bella, más inteligente y más feliz. Por mucho, yo prefiero comprometerme con alguien equivocado que encontrar a la persona correcta y comprometerme a medias. Solo comprométete y ya, tan fácil como eso. La envidia. El tipo que cree que el pasto del jardín del vecino siempre se ve más verde que el suyo es el tipo que nunca se compromete para cuidar su propio jardín. Esa persona que está destinada a ser un mediocre y un miserable. En primer lugar, ¿qué hace viendo el jardín del vecino? Él ya tiene un jardín que necesita cuidar. Recuérdalo, es posible que haya pastos más verdes, pero lo son porque alguien se comprometió con ellos.
El pasto crece en cualquier lugar y si no te comprometes por completo, abandonas tus intereses. Cuando abandonas tus intereses, estos dejan de agradarte y entonces comienzas a espiar la vida de los demás y crees que es mejor que la tuya. Si es así, se debe a que ellos sí se comprometieran. Así que comprométete con tu carrera, comprométete con la necesidad de aprender de ventas, comprométete con tus productos, servicios y con tus empleados. Comprométete para aprender todo lo que sea posible y entonces podrás sentarte a mirar cómo el pasto de tu jardín comienza a reverdecer. Siempre que me comprometo con una línea de acción, tengo resultados inmediatos. En cambio, cuando no me comprometo por completo, los resultados llegan a cuentagotas o a veces simplemente no llegan. Si yo me comprometo al 100% con el cliente que tengo frente a mí, obtengo resultados. Pero cuando estoy frente a un cliente y pienso en otro o deseo que se tratara de uno mejor, no soy capaz de sacarle todo el jugo a la situación. Comprométete por completo. No existe otro camino. Cuando dicto seminarios suelo usar un pin dorado en mi saco que dice 100%. Alguna vez un vendedor me preguntó si lo usaba para los clientes y yo le expliqué que si bien era posible que un cliente que lo viera quedara intrigado por su significado, no lo usaba por ellos, ya que cuando estoy con un cliente me visto de mí mismo. El pin es para recordarme que debo comprometerme por completo. Yo no me visto para mis clientes, me visto para mí, para sentirme bien y para verme profesional. Uso el PIN como un recordatorio de que estoy 100% comprometido. El compromiso es un asunto personal, es un requisito indispensable para obtener resultados en la vida y marcar una diferencia con el resto de las personas. Cuando tenía 25 años me la pasaba asumiendo y olvidando mi carrera como vendedor. Esto duró más o menos 5 años y durante todo ese tiempo no dejé de buscar otra carrera. Falta de compromiso acarrea falta de resultados. En ese momento yo aún no me había comprometido con las ventas y sin lugar a dudas no estaba orgulloso de mis logros ni de mi trabajo. ¿Cómo podía estarlo? Apenas era igual de bueno que el promedio de los vendedores. Yo era mediocre porque no tenía compromiso y porque no tenía un compromiso no tenía resultados y como no tenía resultados no me gustaba mi trabajo. Este era el círculo vicioso en que me encontraba. Si no estás orgulloso de tu trabajo, jamás serás exitoso. El grado de tu éxito determinará qué tan orgulloso puedas sentirte. El problema no es la carrera que hayas elegido, sino tu falta de compromiso. Después de muchos años de ser un mediocre, un día decidí que las ventas no eran el problema. El problema era yo. En ese momento me entregué y aprendí todo lo que necesitaba saber sobre ventas. Entonces me puse el objetivo de ser mejor que el resto para que nunca más me compararan con los demás. Decidí volverme un profesional y ser diferente al vendedor promedio. Ese fue el momento en que todo cambió para mí y cambió de inmediato, casi por arte de magia. De pronto mi energía cambió, mi forma de vestir cambió, mis acciones y mis hábitos cambiaron, cambió mi lenguaje y cambiaron mis resultados. En un instante el pasto de mi jardín se volvió más verde. Parecía un cambio casi espiritual. Corrijo, fue un cambio espiritual, profundamente dramático. Esa es la magia del compromiso. Si quieres ser exitoso en cualquier cosa, debes comprometerte. Tienes que dar al 100% de ti. Quemar las naves, perdón, es una expresión que resume el tipo de actitud que debes tomar para llegar al lugar que quieres y asegurar los resultados. Métete al juego con la idea de que tu vida va en ello. Si lo piensas bien, realmente es tu vida la que está en juego. Hacer realidad tus sueños depende de tu compromiso. Esta es la manera en que yo hago cualquier cosa de la que espero obtener grandes resultados. Esta fue la manera en que yo me acerqué a mi carrera como vendedor y en el momento en que asumí tal actitud, mi vida cambió por completo. Nunca olvidaré la primera vez que experimenté la magia y el poder del compromiso. Fue en un verano en que trabajaba en un bote varado en la costa. Era parte de un equipo de mantenimiento de una plataforma petrolera. Era en la costa de Luisiana y todos nosotros acostumbrábamos sentarnos a esperar a que nos llamaran desde la plataforma. Mientras lo hacíamos, pasábamos el tiempo pescando desde el bote. Uno de esos días tuvimos especial suerte y pescamos cientos de guachinangos. Mientras los guardábamos en una pequeña hielera que teníamos en el bote, escuché a uno de mis compañeros que quería llevarse algunos pescados para comerlos en casa. Por alguna razón, le ofrecí a todos los demás comprarles sus pescados con la idea de que después podía venderlos todos. En ese entonces nunca antes en la vida había vendido algo y realmente no sabía nada sobre cómo vender pescados. Ni siquiera sabía a quién se los iba a vender. Lo único que te puedo decir es que mi instinto me dictaba que era muy probable que alguien más quisiera comprarme esos bellos ejemplares. Ya con los guachinangos apilados en la cajuela de mi camioneta, me di cuenta que necesitaba crear una necesidad, encontrar clientes y buscar la manera de convencerlos para que me los compraran. Debía pensar rápido porque el hielo se derretía.
Iba a perder todo mi sueldo si no movía el producto inmediatamente. Mientras pensaba en cómo hallar a mis clientes, recordé que algunos evangelizadores y vendedores de Biblias tocan las puertas de puerta en puerta y van reflejando su compromiso admirable. Se hacía tarde y decidí que si tocar de puerta en puerta le daba resultado a los vendedores de Biblias, también podía darme resultados a mí. Mientras el hielo se derretía, recogí un vecindario. Mientras el hielo se derretía, recorrí un vecindario tras otro, gritando que vendía pescado fresco. Después de llamar a la puerta, explicaba muy rápido que los guachinangos los acababa de pescar en el Golfo esa misma mañana y eran los mejores ejemplares que se podían encontrar. Después de recorrer todas las casas de la zona, comencé a visitar distintos negocios, en los que encontré aún más clientes a quienes les vendí el resto de los pescados. Todo esto lo hice antes de que el último cubo de hielo se derritiera. Ese día aprendí el valor del compromiso. Me volví un fanático y aprendí la mentalidad del tiene que serse y no hay de otra. Compromiso igual resultados, igual felicidad. Ese día gané más dinero con los pescados que todo lo que había ganado durante 2 semanas enteras de trabajo. Este descubrimiento llegó como resultado de mi compromiso para vender esos guachinangos. De pronto me encontré en una situación límite. Tuve que venderlos o perder mi dinero. Después de esa experiencia me quedé enganchado con las ventas, pero tardé aún 7 años más en convertirme en un profesional. Lo primero que debes hacer es comprometerte con aprender a vender sin importar cuál sea tu trabajo o tu carrera. Comprométete ahora mismo y comienza a ver lo que ocurre. El compromiso es mágico y nada fabuloso ocurrirá hasta que no te comprometas. Muy poca gente emprende sus proyectos con urgencia y con la actitud de se tiene que hacer a chaleco. Por lo tanto, casi nunca terminan de hacerlo. La mayoría de la gente no se compromete al nivel de un fanático. Por lo tanto, nunca llegarán a ser personas fantásticas. El poder de la predicción. El momento en que di el paso para convertirme en un profesional, tras la decisión de comprometerme y ser un devoto de mi trabajo, comencé a estudiar todo lo relacionado con ventas. También empecé a tomar notas de todos mis encuentros con los clientes. Incluso llegué a grabarme en audio y video para estudiar mi actuación después, y así como hacen los futbolistas profesionales. En ese momento no podía saberlo, pero fue así como adquirí la habilidad de predecir el futuro inmediato. Predecir significa saber qué pasará después. Debo reconocer que me tropecé azarosamente con esta habilidad y de pronto me sorprendí a mí mismo, pudiendo predecir con gran exactitud lo que pasaría después. Así comencé a saber qué tenía que hacer durante el día para garantizar un cierto nivel de ingresos. Gané la habilidad de predecir a cuánta gente debía atender para ganar cierta cantidad de dinero. Después empecé a saber qué palabras utilizar para convencer a los clientes. Era capaz de anticipar sus objeciones y ocuparme de ellas antes de que éstas ocurrieran. Parecía como si las cosas pasaran en cámara lenta y yo supiera hacia dónde se moverían los jugadores de un partido de fútbol. La habilidad de predecir los resultados es el primer síntoma de que te has vuelto un profesional. Cuando yo adquirí esa capacidad, supe que estaba en camino de conseguir mis objetivos. La predicción es el gran secreto de los profesionales y muy pocas veces se conoce como tal. Es más, nunca he escuchado que se hable sobre ella y sin embargo sé que existe. Lee algunas historias de un gran atleta y verás cómo en cierto punto hablará sobre su capacidad para saber con certeza qué ocurrirá después antes de que realmente ocurra. Wayne Gretzky y Michael Jordan, por ejemplo, han hablado de cómo podían predecir lo que haría el contrincante y cuál sería el resultado de este movimiento. Hace algunos años me dediqué a venderle cosas a un grupo de multimillonarios. Muy pronto me di cuenta de que debía hacer mi presentación en muy poco tiempo, pues para este tipo de personas el tiempo vale oro. En una ocasión en que hablé con uno de ellos por teléfono, supe de antemano que lo primero que me iba a decir era que solo tenía un minuto para explicar. Tras haber predicho esa respuesta, pude reaccionar sin siquiera tener que pensarlo. Tiempo atrás ya había estudiado la manera de interactuar con este tipo de gente y por ello es que yo estaba preparado con una serie de soluciones. Este cliente en particular comenzó muy agresivo conmigo y hoy en cambio es uno de mis mejores compradores. Más aún, es una de las personas que me apoyaron para convertirme en entrenador de vendedores. ¿Cómo es que uno puede ganar las herramientas de saber predecir? Debes observar todo lo que ocurre a tu alrededor de manera acertada y sin emociones de por medio. Después, tomar notas de ello. La habilidad de predecir el futuro inmediato es fruto de asumir la responsabilidad es fruto de asumir la responsabilidad por lo que ocurre y tener la certeza de que puedes controlar. Tienes que poner toda tu atención en tu interacción con los clientes, grabar esos encuentros y ubicar los patrones de conducta. En cuanto comencé a grabar mis conversaciones telefónicas con los clientes, empecé a desarrollar mi habilidad para reconocer patrones.
Fue así como desarrollé mi capacidad para predecir. Fue tan rápido y tan sencillo. En esa época solía cargar conmigo una libreta en la que anotaba todas las objeciones que me hacían los clientes. Después estudiaba esas notas y me daba cuenta de que muchos de ellos decían cosas similares. Había tomado conciencia y era capaz de encontrar soluciones. Fue realmente sorpresivo lo rápido que me volví tan consciente de las cosas. Un cliente me decía algo y yo lo apuntaba en mi libreta. El siguiente cliente me decía lo mismo y lo volví a apuntar. En el momento en que me dediqué a observar lo que pasaba y a tomar responsabilidad de ello, fui capaz de predecir lo que otros clientes me dirían. Más importante aún, estaba preparado para responder. Tenía control porque poseía conocimiento. El saber es fundamental para conseguir lo que quieres. Conocimiento es sinónimo de poder y también significa recibir menos rechazos. Recibir menos rechazos es sinónimo de una mejor calidad de vida. Mi eficiencia se duplicó por el simple hecho de observar. Conforme mi confianza se fue consolidando, creció mi conocimiento y mis ingresos se multiplicaron. Saber predecir. Yo soy capaz de hacerlo, y no porque sea un psíquico, sino porque he observado el pasado detenidamente. En aquel entonces no podía saberlo, pero la habilidad para predecir el futuro inmediato es uno de los primeros beneficios que uno recibe tras comprometerse por completo en algo. De pronto fui capaz de ser el causante de las cosas, de estar consciente y alerta, de encontrar soluciones y predecir el futuro. Hasta que no te conviertas en un dedicado analista de tus interacciones con los demás, no podrás poseer estabilidad. Cualquier verdadero maestro de cualquier profesión es capaz de predecir, con gran precisión el futuro inmediato. Una vez que tengas una idea del tipo de situaciones en que te vas a encontrar, comienza a grabarlas y a tomar notas al respecto. Trata de grabarte en video para que también puedas observarte a ti mismo. Yo comencé a estudiar mis palabras, mi tono de voz, mis gestos y ¡boom! Tuve tanto que aprender. Predecir es saber y saber es tener control de las cosas. Eso te dará confianza e incrementará tus ingresos. Saber vender es resultado de disfrutar tu trabajo, lo cual a su vez se traducirá en más y mejores ventas. Las victorias acarrean ganancias. La única razón por la que no te gustarán las ventas como carrera o como actitud ante la vida, ese es un subtítulo. ¿Quieres conocer la única razón por la que una persona no disfrutaría de las ventas? Solo existe una verdadera razón y no es la que te han dicho. No es por miedo al rechazo. Después de todo, ¿quién no le teme a eso? Tampoco es por holgazanería. Ante el fracaso todos nos volvemos apáticos y la gran mayoría de nosotros busca eludirlo. Ni siquiera es porque no te guste tratar con las personas. Todos nos volvemos muy sociables cuando somos exitosos. La única razón por la que a una persona no le gusta lo que hace es porque no sabe qué está haciendo. Alguien que no logra ganar no sabe que hay algo que le falta hacer. Un médico que no puede salvar vidas dejará de disfrutar su profesión. Un maestro que no consigue que sus alumnos aprendan se frustrará tarde o temprano. Un vendedor que sencillamente no puede cerrar un trato odiará su trabajo. Cuando eres incapaz de entender algo, pierdes el control. Y cuando pierdes el control, dejas de disfrutar lo que haces. En 1995 conocí a un hombre llamado Scott Morgan, con el que consideré asociarme. Yo tenía que hacer una presentación del negocio en Vancouver y le sugerí que me acompañara durante el fin de semana para conversar sobre nuestro acuerdo y esquiar un poco. Él nunca había esquiado, por lo que sugerí que tomara un curso para principiantes. Arrogante, infló el pecho y decidió que una clase para principiantes era muy poca cosa para él. A la mañana siguiente subimos a la cima de una de las montañas nevadas de Whistler, que es una de las más grandes de Norteamérica. Ya arriba, Scott miró hacia abajo y luego me miró a mí. Ambos nos dimos cuenta de que estaba en problemas. Él no sabía nada sobre esquiar. ¿Cómo se suponía que iba a hacerlo? A pesar de que admiré su valentía, tomé conciencia de lo poco que él valoraba la utilidad del entrenamiento. Scott se tomó todo el día para bajar la montaña y hasta donde sé, nunca más se ha vuelto a poner un par de esquís. Cuando por fin llegó abajo, le sugerí que debíamos poner un negocio de entrenamiento para vendedores con el objetivo de que nunca más un vendedor sufriera la experiencia que él acababa de padecer en esa montaña. En la actualidad, Scott y yo aún somos socios. Él es una de las personas más persistentes que conozco y se ha comprometido por completo en la tarea de entrenar a otros vendedores para que sean capaces de llegar a la cima. Llegar a ser el mejor. Un verdadero maestro de su arte es capaz de predecir el futuro inmediato y un gran vendedor sabe cómo determinar y predecir el nivel de sus ingresos. Si tú no eres capaz de incrementar tus ingresos, entonces no eres un profesional. Hay algo de lo que no te das cuenta y no es posible que puedas predecir los resultados de tus acciones.
La ventaja que te puede dar el hecho de predecir las objeciones y los obstáculos de tus clientes es más que evidente. Si eres incapaz de hacerlo, sencillamente no eres un profesional y esto se reflejará en tus ingresos. Sin importar cuántos años lleves dedicándote a esto, si tus gastos son mayores a tus ingresos, es obvio que tienes que reconocer que eres un amateur. Es tiempo de que te comprometas y te transformes en alguien que sabe lo que hace. Puede ser que me digas que soy muy duro, que estás en una mala racha, pero te equivocas, esas son puras excusas. Lo cierto es que tu mala racha se debe a tu falta de entendimiento. Has nadado de muertito con tu catálogo de habilidades amateurs y eso se nota en los resultados que obtienes. Cualquiera puede vender un producto que está de moda. Cuando la situación se pone difícil en la economía o cuando la competencia en el mercado es fuerte, los amateurs se ponen a llorar, mientras que los profesionales ganan más y más dinero. La gran diferencia es que el profesional está comprometido y sabe lo que hace, mientras que al amateur le falta compromiso y no entiende ni una pizca de lo que debe hacer. Un boxeador es considerado un profesional si le pagan por pelear. Si pierde todos sus encuentros, la gente dejará de pagar una entrada por verlo en el ring y el boxeador volverá a su estatus de amateur. Por decirlo de algún modo, será noqueado por su verdadera categoría. La gran mayoría de los empresarios son golpeados continuamente por la economía hasta que ésta los noquea y arruina sus negocios debido a su falta de compromiso e ignorancia. Desde mi punto de vista, tú no debes predecir qué puedes hacer para incrementar tus ingresos. Eres un profesional cuando puedes predecir los resultados y de hecho los consigues. Si sabes de qué se trata el juego, puedes dejar de confiar en la suerte y cosechar los frutos de tus esfuerzos y ponerte al tú por tú con los mejores competidores. Hay tantas madres que se dedican a criar a sus hijos y nunca reciben un solo centavo por hacerlo. Sin embargo, el hecho de que una mujer sea una madre no significa que no sea absolutamente profesional. Créeme, la excepción a la regla lo demuestra. Hay madres deambulando por ahí a quienes nunca se te ocurriría contratar para que cuiden a tus hijos. Que sepas cocinar no significa que seas chad. Asimismo, el que nadie te pague por cocinar tampoco significa que no puedes ser un profesional. Mi hermana, por ejemplo, es una profesional de la cocina, no porque gane un salario por hacerlo, sino porque ella sabe lo que hace, conoce su cocina y sus utensilios, entiende los tiempos de preparación y domina todas sus recetas. Es mucho más que poder hacer un platillo y que éste sepa bien, por todos los cielos. Yo puedo replicar una de sus recetas, pero te aseguro que la cantidad de platos que voy a ensuciar, el tiempo que me llevará a hacerlo y el esfuerzo que tendré que invertir, no se comparan en lo más mínimo a los de ella. Yo soy un cocinero amateur, ella es una profesional, tiene la capacidad de predecir los resultados mientras cocina y yo no. Y esta habilidad la adquirió por su compromiso y por la constante observación de sus acciones. Así como hay un montón de cocineros y madres amateurs, hay también vendedores que no merecen ostentar ese nombre. El simple hecho de que alguien se dedique a ello no significa que sea un profesional. Si eres un golfista profesional, eso significa que cumples con los requisitos para competir con otros jugadores que, como tú, son capaces de usar la habilidad para conseguir resultados. Y el hecho de que seas un profesional no te hace ser el mejor. Para ser el mejor debes practicar, no solo jugar. Para ser el mejor golfista tienes que comprometer cada fibra de tu ser en el juego y aún así ser consciente de que nunca dejarás de aprender. ¿Te das cuenta de la diferencia? La mayoría de los vendedores son amateurs, algunos son profesionales y muy pocos son verdaderos maestros. En última instancia, todo se reduce a tu nivel de compromiso y dedicación. Los grandes saben predecir, lo cual se debe a su compromiso, su observación y su capacidad para encontrar soluciones. En la medida en que puedes predecir lo que pasará a continuación, serás capaz de plantear soluciones. La predicción es el mayor atributo de un vendedor. Mientras más acertadas sean tus predicciones, más fácil estarás capacitado para manejar una situación. Es como conducir un automóvil. Si sabes anticipar lo que harán lo que harán los otros conductores, serás capaz de evitar accidentes. No se trata de que sepas conducir, sino de que puedas predecir lo que harán los otros. Observa y muy pronto aprenderás cómo hacerlo. ¿Recuerdas alguna época en que no sabías en qué consistía tu trabajo y de cualquier modo eras capaz de sacarlo adelante? Te faltaba seguridad, tus ingresos fluctuaban y de todas formas podías seguir adelante. Seguro, de vez en cuando conseguías una venta, pero no sabías por qué. En cambio, cuando no lograbas cerrar un trato, te quedabas desconcertado varios días. ¿Puedes recordar alguna ocasión en que incluso tuviste que provocarle lástima al cliente o debiste rogarle para que aceptara comprarte algo? Deja eso para los amateurs o para los empleados a quienes les pagan el salario mínimo y ponte a observar para que puedas llegar a predecir las cosas.
La observación es el único mecanismo con el que tendrás una visión estratégica del proceso de las ventas y es la única forma de adquirir la habilidad de predecir y ser uno de los grandes. Recuerda, no importa cuál sea tu trabajo o tu posición en la vida, necesitas predecir. Solo hay dos caminos en la vida. ¿Te sales con la tuya o no? Aun cuando no te dediques a vender cosas, observa cada vez que no consigas lo que quieres y toma notas. Quienes comprendan por qué pueden vender algo sabrán cómo salirse con la suya. Los que no comprendan, no. ¿Estás listo para convertirte en uno de los mejores? ¿Tienes la capacidad para pagar el precio y ponerte a trabajar? Si dices sí, te garantizo que tu vida cambiará dramáticamente de forma muy rápida y para siempre. Preguntas del capítulo 4. 1. Define compromiso. Busca la definición del autor y luego busca el significado de cada una de las palabras que él utiliza. 2. Escribe un ejemplo de algo en lo que no te hayas comprometido por completo y luego describe los resultados. 3. Escribe un ejemplo de algo en lo que te hayas comprometido por completo y luego escribe los resultados. 4. ¿En qué consiste la capacidad para predecir y cómo se consigue? Y 5. ¿Cuál es la única razón por la que una persona no disfrutaría poder vender algo?